Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio, lo prometido es deuda. Y vaya si ustedes me lo recordaban, ¿eh? Vaya si ustedes me lo recordaban. Es que no sé si contarlo. ¿Cuánta gente? Y gente que yo no me esperaba. Gente muy pragmática. Gente muy metida en el mundo de la empresa, de las finanzas. Podríamos decir alguna gente que maneja mucho el cotarro. ¿Cuándo vuelve el doctor Sansegar? Yo decía, ¿aquí qué ha pasado? Aquí ha pasado algo que tampoco entiendo muy bien. Y este móvil, el bendito y a veces maldito móvil al que vamos enganchados, no hacía más que repetirme, ¿este doctor quién es? ¿Qué trae? Me ha convulsionado. Oiga, hay que tener cierto cuidado también, digo, bueno, dosificaremos y cuando el doctor pueda, porque el doctor recorre el mundo y el doctor está en una ola de éxito imparable y gracias a Dios, porque el mensaje que trae creo que es maravilloso en un mundo que ha perdido cualquier tipo de conexión con la ligadura de lo espiritual de alguna manera. Pues claro, cuando pueda el doctor estará en este lado de la mesa. Y qué alegría, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches, amigo Iker. Es para mí motivo de gran satisfacción estar otra vez aquí contigo comentando estos temas profundos que yo tengo tanto interés en ellos y con la idea sobre todo de intentar ayudar a la gente, que este es nuestro objetivo para mí fundamental, igual que tú. Pero no te lo puedes creer tampoco, doctor, un poco, ¿no? Es decir, es una ola tan grande, nos vimos hace unos meses. Este libro, La superconciencia existe, que yo lo pensaba y decía, que tampoco es un... O sea, que es un ensayo, que hace falta un interés, una atención, en un mundo que no tiene atención en casi nada. Y es que la ola ha seguido así, esto no para. Yo creo que he tenido pues quizá la oportunidad de desarrollar un tema y ofrecer un mensaje a la sociedad que pienso que en este momento tiene una auténtica necesidad de él, que es abrir una puerta a la trascendencia. Este gran materialismo, este egocentrismo o egomanía que impera en nuestra sociedad, pues nos conduce a una situación de vacío, de falta de sentido de la vida. Prueba de ello es lo que hemos comentado, que de los 15 a los 35 años, tristemente, la principal causa de mortalidad de la gente joven es el suicidio. Y entonces, hablando con estos jóvenes que no han conseguido el suicidio, y yo les pregunto, ¿y por qué llegáis a esta situación? Y curiosamente todos me contestan lo mismo. Dice, en la vertiente material lo tenemos todo, nuestros padres, nuestros abuelos nos lo han dado todo. Dice, pero lo material nos proporciona momentos de placer, pero no nos proporciona en absoluto felicidad. Es totalmente distinto el placer de la felicidad. Son dos situaciones. Entonces, cada vez necesitamos estímulos más potentes. Por esto es frecuente. Por ejemplo, hoy casi el 20% de la juventud está consumiendo drogas en estos momentos. Es decir, cada vez necesitan un estímulo más potente para buscar momentos de una cierta mala llamada felicidad, porque es placer que proporcionan siempre, pero después viene una sensación de vacuidad, de sufrimiento, y en las personas con una caracterología, con tendencia a la depresión, con una situación, pues les aboca la situación del suicidio. Estamos viendo que tristemente por las situaciones sociales, la política económica, la situación económica de nuestra sociedad actual que trabaja pues el esposo y la esposa, por lo que sea todo este conjunto de entorno social que vivimos, de una gran competitividad, que la gente busca la excelencia, el éxito fácilmente y esto es una dedicación completa, esto ha minvado totalmente la familia. La familia la estamos destruyendo. ¿Y esto usted lo ha visto en estas últimas generaciones? Totalmente, doctor? Totalmente lo he visto. Entonces, el niño pequeñito llega a casa y no encuentra ni el papá ni la mamá. ¿Y qué hace este niñito? Pues con el teléfono, con la televisión, están viendo cosas que no están ni preparadas, ni están a punto para poderlas adquirir. Educar es la cosa más maravillosa que hay. Educar es ayudar a nuestros hijos a desarrollarles su autoestima. Y esto se consigue convenciendo, no venciendo, que es más fácil. Y el arma es el amor. Yo estaba pensando hace poco, doctor, en la familia, los hijos, claro, no es fácil, ¿no? Con todo... Es muy difícil. Y lo pensarán los padres, con todo el entorno que antes no existía, que ahora existe y que influye.
Pero fíjate, doctor, yo decía, curiosamente, el afecto interfamiliar entre padres e hijos me da la impresión de que se ha fomentado también. Es decir, que la infancia era otra cosa hace 50 años, yo no sé si con más respeto, pero también quizá con más distancia y menos afecto, ¿o no? Estoy de acuerdo con esto. Quizá no era tan auténtico en este sentido. Había un respeto que condicionaba una barrera, un espacio de separación entre el hijo y los progenitores, sobre todo con el padre. Se le llamaba de usted, etcétera, etcétera. Esta distancia evidentemente ha desaparecido en la actualidad. Hay una proximidad y una confianza entre padres e hijos. Pero el problema es que los padres no se pueden dedicar el tiempo que requieren sus hijos para convencerles. Hay que hablar, explicar, no vencer, imponer, justificarlo todo, porque la gente hoy día se cree lo que realmente es objetivable y lo que ellos pueden demostrar objetivamente, si no, no se lo creen. Y esto requiere un tiempo, una dedicación. Y tristemente, la dinámica de nuestra sociedad actual evita que los padres puedan entregar este tiempo tan necesario para nuestros hijos. Aquí igual lo metemos en camisa de 11 varas, doctor, pero alguien podría decir, yo no lo sé, ¿no? Hay un deseo, esto es una especie de naturaleza del propio ser humano, un alejamiento, y lógicamente porque nos da placer, al hedonismo, y un alejamiento de ciertos códigos muy ancestrales, muy antiguos, que nos conectaban con otras realidades, la que no podía ser totalmente egoísta. ¿Eso está ocurriendo o hay un interés, porque mucha gente me lo pregunta, hay un interés de quién en que la familia vaya por otra línea o que el ser humano no esté preocupado de su sentido de la vida? ¿Esto es una naturaleza nuestra? ¿Somos así? ¿Vamos hacia eso? ¿O hay una idea de hacer eso? Que es buena la pregunta, amigo Iker. El ser humano por naturaleza es bondadoso, amoroso, es empático, altruista. Esto es por naturaleza, porque somos supraconciencia, somos espíritu, y el espíritu se acompaña siempre por la dinámica de los arquetipos de Platón, Kant y Jung. Es decir, que condicionan una dinámica vital positiva con empatía, altruismo, bondad, justicia, belleza y sobre todo amor. Todos los seres humanos somos bondadosos. Somos así. Lo que pasa es que el entorno, ya se ha preocupado el entorno para condicionar esta situación, que lo que hace es tapar, ocluir, evitar que se manifieste nuestra auténtica identidad, la supraconciencia, y que aflore nuestra no identidad, lo que llamo el no yo, que es el ego. Es triste esta situación, pero esta es la realidad. Y voy a decir una cosa que lo digo porque pienso que debo decir la verdad. Yo creo que hoy día los poderes fácticos, los políticos y los medios de información les interesa tener una sociedad desinformada, una sociedad débil, con poco criterio. Porque piensa una cosa, amigo Iker, con el ego nunca seremos felices ni nunca seremos libres. Tendremos momentos de placer y tendremos una falsa libertad. La auténtica felicidad y libertad se consigue solo con nuestro espíritu, con nuestra auténtica identidad, nuestra supraconciencia o espíritu. Pero todo este entorno crea una atmósfera que lo que le interesa es que aflore el ego, encasillar a toda la sociedad dentro de unos parámetros, como un rebaño bien dirigido, y que nadie aflore en él su auténtica identidad, porque perseguirá la felicidad y la libertad. Entonces, no será agresivo ni violento nunca, pero no se dejará engañar como nos engañan. Claro, doctor. Entonces, ya han pasado unos meses y ya era un éxito brutal, y ahora más. Cuando tú haces este libro, que yo creo que quizá no tenías ni intención de que fuera una ola como la que es, recibes a miles de jóvenes, a personas muy importantes de este planeta, muy importantes, interesados en lo que ocurre, y de repente, yo te lo pregunté la otra semana, y estoy convencido, porque sé cómo está el patio. Si tú vienes siendo doctor, extirpando tumores, lo material, es decir, el doctor lleva salvando gente toda su vida, orgánico, y de repente dice, oye, yo intuyo que hay otras cosas importantes. Esto es una revolución.
esos poderes fácticos, doctor, algunos estarán muy contentos, vendes libros, genial, pero estoy seguro que hay gente que no está nada contenta. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo cuando empecé a investigar casualmente, pues con enfermos que yo traté de muerte clínica por distintas causas, me contaron, una vez recuperados, los que conseguimos recuperar con las medidas de reanimación cardiorrespiratoria, me contaron una serie de vivencias y experiencias, son las experiencias cercanas a la muerte, que a mí me llamaron la atención, porque esto no coincidía con mi formación científica que se fundamenta totalmente en el método científico cartesiano y newtoniano. Es el que yo imparto a mis alumnos en la Facultad de Medicina, el que yo imparto a Era una gran contradicción, en el fondo, exacto, ¿no? Entonces yo dije, esto aquí hay una incongruencia total. Y entonces esto motivó mi interés. Yo creo mucho las palabras de Albert Einstein. No hay casualidad ni azar. Y yo no sé por qué, pero despertó en mí un gran interés cuando yo tuve el primer contacto con estas vivencias propias de la experiencia cercana a la muerte. Y me propuse investigarlo. Lo empecé a investigar en una época que yo no podía decir nada, porque tenía un entorno dominado totalmente por un método científico. Y entonces yo, si hacía algún pequeño comentario, lógicamente la respuesta era automática. Son alucinaciones, trastornos del metabolismo, de las neuronas. ¿Y eso ha seguido ahora, doctor? No. Es decir, pero habrás tenido mucha gente a favor, el pueblo a favor, pero estoy convencido que has tenido gente que no le ha gustado nada de este éxito en este momento del plan. Hace un tiempo tenía frontalmente enemigos que venían del método científico cartesiano y newtoniano, los científicos sobre todo en ambientes médicos, de filósofos occidentales y teólogos cristianos. Se oponían al mensaje que yo doy, que tenemos cuerpo, mente y después hay todo esto es energía, hay una energía sutil que persiste a pesar de la muerte física, que es nuestra supraconciencia o espíritu, se puede llamar como quieran. Pero yo me estoy dando cuenta que actualmente tenemos unos medios de exploración y las manifestaciones de las experiencias cercanas a la muerte se pueden dividir en dos grandes grupos. Unas manifestaciones que podemos objetivar y otras que son totalmente trascendentes, que estas lógicamente no las podemos, pero es que las que podemos objetivar son tan claras que yo he oído lo que me decía a mí un neurólogo hace años, me decía, déjate estar de tonterías, estos son alucinaciones. Cuando yo le expliqué, por ejemplo, lo que manifiesta la resonancia magnética funcional practicada a los pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte, él me ha dicho, si esto es verdad, digo, aquí están las placas. Dice, el enfermo no miente. El enfermo realmente vio este objeto durante la experiencia cercana a la muerte. Y yo le digo, le contesté a los neurólogos, ¿os dais cuenta lo que estáis diciendo? Me estáis diciendo que el enfermo no miente, que la experiencia cercana a la muerte es cierta. O sea que hay una serie de pruebas objetivas que podemos certificar y demostrar. Y esto ya no se puede negar. ¿Y esa resistencia sigue existiendo, doctor, o no? No. Ah, ¿no? Yo te tengo que decir con orgullo, pero orgullo en el sentido de que veo que el mensaje mío cada vez tiene más fuerza, es más auténtico. Estoy siempre dispuesto a cambiar lo que digo si hay un progreso que me lo demuestren. Pero es para mí un motivo de gran satisfacción ver que lo que en un principio era motivo de una oposición frontal, yo, por ejemplo, tengo que ir ahora a una Real Academia a hacer la conferencia de celebración de un número de años determinado. He ido a otras universidades a hacer la conferencia inaugural del curso académico en el rectorado. Autoridades eclesiásticas importantes me han pedido que haga conferencias, he hecho conferencias a seminaristas. Es decir, que veo que ante esta situación, pues lógicamente ya no se pueden oponer de una manera frontal, porque no tiene sentido. Y aparte de esto, también se han dado cuenta los que se oponían frontalmente a mi mensaje, que en el momento que la gente ha visto que alguien dice esto, quedo sorprendido la cantidad de personas que han tenido estas vivencias. Han perdido el miedo. Dicen, este hombre está diciendo lo que a mí me pasó, que yo no me atrevía a decir. Te voy a contar solo un caso. Fíjate tú, hice una conferencia a un grupo de profesores catedráticos y grandes cirujanos. Y después de haber hecho la conferencia y comentado lo que es una experiencia cercana a la muerte, se levantó un gran cirujano y me dijo, doctor, lo que usted ha contado
un cirujano cardíaco que vive muchos casos de experiencias cercanas a la muerte. Dice, yo lo he vivido con mis enfermos, muchas veces me lo han contado. Dice, yo les decía que esto eran tonterías, que no podíamos perder el tiempo. Dice, que mal traté a mis enfermos. Eso lo decía el cirujano. Por desconocimiento. Dice, voy a hacer lo posible para que esto se explique en la Facultad de Medicina. Wow. Esto para mí es un motivo de satisfacción. Es decir, es demostrar que tenemos que apoyar a nuestros enfermos. Los enfermos, el que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, queda tan impregnada su vida de estas vivencias que para él es lo más importante. Cambia su concepción existencial y su gran ilusión es poderlo comentar. Porque se han encontrado con el tabú, ¿no? Y con que el propio médico que le ha salvado la vida decía que de eso no se hablaba. Esto es lo que más les duele a ellos, que tienen esta vivencia y no pueden comentarla con nadie. Y en el momento que han visto que hay alguien que dice que esto es verdad, pues la gente se abre y te explica, y entonces todo el mundo está contando. Claro, doctor, pero alguien, lo decíamos cuando en tu primera visita, alguien que no es cualquiera, alguien con una autoritas médica, científica. Entonces, claro, las personas que lo han vivido dicen, ahora sí que hay un sabio que me escucha y que está en esto. Y es más, me cuentas, doctor, que a raíz de toda la investigación y desde los últimos meses que nos hemos visto, han llegado tal cantidad de casos importantes, que esto es brutal, que estás pensando en recopilar un número concreto y empezar todo ese peregrinar que acabaría en una revista científica. Mira, sí es importante esto y la ilusión que me hace que tenemos pues redes sociales, canales, y entonces yo tengo muchísimo interés de hacer una recolección lógicamente retrospectiva. Se están haciendo estudios prospectivos multicéntricos, pero yo lógicamente voy a recoger casos retrospectivos. Y hemos solicitado en nuestras redes sociales que el que tenga un caso, haya vivenciado un caso de experiencias cercanas a la muerte, si quiere colaborar, no saldrá su nombre, lógicamente será anónimo. Hemos hecho un protocolo de actuación y de solicitud de preguntas, pues en poquísimo tiempo, en un mes o así, se han recogido ya 250 casos. Y queremos llegar a los 500 casos para hacer un estudio bien hecho, profundo, con un soporte, evidentemente, pues desde el punto de vista de estudio clínico y después estadístico, con toda la metodología correcta del método científico, para publicar en una revista que tenga importante impact factor, que se llama, es decir, que tenga una difusión importante. Y doctor, en estos casos que te están llegando, ¿se siguen cumpliendo las máximas? ¿Se sigue cumpliendo la experiencia de la sensación de supraconciencia y trascendencia? Totalmente, totalmente. Los enfermos es curiosísimo. Dice, doctor, lo que usted me cuenta, lo que usted está contando y que le han contado sus pacientes, los distintos ítems que cuentan, es lo que nosotros hemos vivido totalmente. Y al final esta sensación de paz, de armonía, de gozo, de amor, que es un algo que sale de nuestro cuerpo muerto. El cuerpo está sobre la camilla que estamos reanimándole y este algo sale y es capaz de percibir perfectamente objetos, oír música, contactar con familiares ya fallecidos. Dice, doctor, es totalmente cierto lo que usted dice, la muerte no existe. Hemos contactado con familiares nuestros ya fallecidos, ha sido nuestra gran ilusión y telepáticamente nos hemos comunicado y nos han dicho que tenemos que terminar nuestra vida en la dinámica, en el ciclo vital, pero que nos están esperando después de nuestro fallecimiento. La imagen aquella de no es tu momento, de alguna manera, ¿no? Y regresar. Totalmente, es que es una cosa que ellos lo tienen tan cierto de que tienen que regresar. La forma de regresar el paciente que clínicamente está muerto y que nosotros reanimamos, ellos en su salida de la supraconciencia y las vivencias que tienen de las experiencias cercanas a la muerte, llega un momento que dice que notan como una barrera, que esta barrera supone que si pasan la barrera no vuelven y si no la pasan, vuelven. Y pueden volver por dos motivos. La experiencia que yo he recogido, mira, los enfermos que yo tengo, que son los que han vuelto y son los que realmente me han explicado todas las vivencias. La gran mayoría no quieren volver, porque la situación es tan placentera que me dicen, realmente el Valle de Lágrimas, el Vía Crucis está aquí, en la dimensión humana, que no solo son problemas, angustias, conflictividades. Dice, aquello es una sensación de paz, de armonía extraordinaria, no queremos volver. Pero les dicen que tienen que volver para terminar su ciclo vital en la dimensión humana. Esto es la gran mayoría, les
obligan a volver. Pero hay algunos, por ejemplo, un médico que tengo yo que tuvo una experiencia cercana a la muerte, este enfermo cuando vio, es muy frecuente que vean su vida, todo en presente, pasado, presente, incluso futuro algunos. Entonces, cuando vio su vida, vio que había hecho una serie de actos volitivos que habían perjudicado a determinadas personas. Él vivenció el sufrimiento que había condicionado a aquellas personas y dijo, yo quiero volver a reparar el daño que he hecho. Este médico volvió, está vivo y ha reparado la serie de cosas que él vio que había hecho volitivamente y que habían perjudicado a otros. Estás hablando, doctor Manuel Sansegarra, con nosotros. Su libro lo conocen de sobra, La supraconciencia existe. Nosotros pondremos, por supuesto, si quieren contribuir al estudio del doctor, las líneas para que puedan ponerse en contacto de una cosa que me parece pionera, importantísima. Pero está hablando el doctor Sansegarra hoy de cirujanos que se levantan y cuentan eso en una conferencia, de médicos que dicen, vuelvo. Bueno, es que no hay película que supere esto, y estamos hablando del entorno académico. Hablando de medicina, doctor, te he escuchado en alguna ocasión ese ego, que claro, ¿cómo habría que definirlo, no? Y tú decías, salud, felicidad y mente. Quizá haya algún consejo importante, porque sé que nuestro querido público te estará viendo. Somos capaces de autoenfermarnos de una manera como nunca antes también. Somos capaces de contaminarnos con nubes que luego van a tener, esto sé que yo no soy médico, y consecuencias orgánicas. Y hay que también blindarse con eso. ¿O puede haber algo que nos salve? Mira, Iker, te habla un cirujano que se ha pasado su vida operando, sobre todo gran cirugía, cáncer de esófago, páncreas, colon, estómago, etcétera, etcétera. El cirujano se fundamenta en la morfología, la anatomía y la fisiología. Pero con mi experiencia actual te puedo decir que más del 90% de las enfermedades de nuestra sociedad actual tienen un origen mental. Esto es muy fuerte, doctor. Es muy fuerte. Y sabemos el mecanismo íntimo por qué pasa esto. Cuando nosotros estamos agredidos por cualquier noxa quiere decir algo que tiene capacidad patógena de provocar enfermedad, que puede ser externo, puede ser físico, químico, biológico, o interno, anímico, es decir, mental, que nos agrede, el organismo se defiende. Y hoy sabemos cómo se produce el mecanismo de defensa. Se estimula una parte del cerebro medio, sistema límbico que se llama, que es el hipotálamo. El hipotálamo estimula la hipófisis, que es una glándula de secreción interna, está en la base del cerebro, en la silla turca del esfenoides, que es la que controla todo el sistema endocrino. Esta hipófisis segrega una hormona, ACTH, hormona adrenocorticotropa que se llama, que estimula las suprarrenales, dos glándulas que tenemos encima del riñón. Y estas suprarrenales liberan cortisol y catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Estas hormonas lo que hacen es que preparan al organismo para que pueda defenderse ante la agresión. ¿Qué provocan? Taquicardia. El corazón se acelera, hay que bombear más sangre para poder luchar. Hipertensión, polimnea, respiras más fondo. Necesita más energía, aumenta el azúcar en sangre, hiperglicemia. Y a nivel muscular y articular, el cortisol provoca una situación de tensión, de preparación, pues para o escapar o luchar si nos agreden. ¿Qué es el problema de nuestra sociedad actual? Estamos en una situación de gran competitividad, una situación sumamente estresante. Es muy conflictiva nuestra vida. Tenemos un gran entorno que nos proporciona muchas comodidades por el progreso científico y tecnológico, pero estamos rodeados de un entorno tremendamente estresante. Hay que ganar, hay que vencer, hay que tener éxito a cualquier precio. Ni más ni menos. Se busca la excelencia y se quiere el éxito. Esto es lo que se quiere y rápidamente. Pero doctor, ¿esto no siempre ha sido así? Yo creo que ahora es más evidente. Ahora es más evidente. Ahora es más evidente. Aparte de esto, también se ha creado una atmósfera de angustia que es universal de todo nuestro planeta. Cambio climático, guerras nucleares, crisis económicas, pandemias, dificultades, problemas que pueden haber en la alimentación. Todo esto condiciona una situación de estrés. Hoy sabemos que el estrés crónico actúa precisamente como les he indicado anteriormente. Hay una secreción continuada de cortisol y catecolaminas. Estas hormonas necesarias para preparar el organismo, si actúan de manera crónica, son tremendamente tóxicas. ¿Y qué provocan?
A nivel del corazón, trastornos del ritmo, hipertensión, diabetes o descompensación de las diabetes, trastornos digestivos, reflujo, trastornos del tránsito digestivo. A nivel cerebral, ¿qué provoca? Insomnio, angustia, depresión, dificultad de la gestión de las emociones, pérdida de memoria, disminución de la libido. Otro aspecto que provocan, que es importantísimo, es una caída del sistema inmunológico, de nuestras defensas, tanto las defensas humorales, que son las que forman los anticuerpos, los linfocitos T, como las defensas celulares, las células que engloban y fagocitan los microbios, macrófagos y leucocitos. Por lo tanto, si hay una caída del sistema inmunológico, ¿qué pasa? Que el paciente tiene gran predisposición a desarrollar infecciones, enfermedades autoinmunes, cáncer, porque no destruimos las células cancerosas que se pueden producir. Pero doctor, me estás hablando, es que esto me parece, yo ya sabía que esta parte, es más, creo que un futuro, no sé si puedo decirlo, pero algún trabajo futuro tuyo va a ir de esto, ¿no? Sí, porque irá es de que esto. Esto sí que, o sea, a todo el mundo nos están como conduciendo a este tipo de vida. Me estás hablando de que el estrés es un gran asesino. Es un gran asesino totalmente. El estrés provoca aumento del colesterol, hipertensión, diabetes, factores de riesgo para desarrollar la enfermedad arteriosclerótica. Principal causa de muerte, infarto de miocardio y accidente vascular cerebral. Caída del sistema inmunológico, cáncer, segunda causa de mortalidad. ¿Y qué hacemos, doctor? Descubrir nuestra supraconciencia. En el momento que el individuo descubre su supraconciencia, se toma la vida de una manera totalmente distinta. Entonces se da cuenta que lo importante, el ego, lo que condiciona el ego es nuestra falsa identidad. Tiene un origen externo, material. Depende mucho de la opinión de los demás. Por esto, al salir a la calle, todos nos colocamos la máscara. Qué guapo, qué joven, qué bien, qué éxito tiene. Y los objetivos del ego son éxito, fama, riqueza, poder, dominio. Y para conseguir esto, adopta el individuo dinámicas vitales muy negativas. ¿Como cuáles? Pues competitividad excesiva, envidias, odios, agresividad, violencia. Como decía Gandhi, a ver si estás de acuerdo, Iker, la violencia es el límite de la incompetencia. Adopta estas dinámicas el ego. Entonces... Y mira que se lo digo, doctor, y yo muchas veces caigo en... Yo soy demasiado vehemente. Bueno, es así, ¿no? Es que es como nos hemos educado y como la sociedad traidoramente nos está llevando. Aparte de esto, el ego, en el momento que uno descubre su supraconciencia, yo les puedo asegurar que su dinámica vital y su visión del mundo cambia. Totalmente. Hay otra calma, hay otra perspectiva. Hay una paz, una armonía, un gozo, una tranquilidad interior, y esto se proyecta hacia afuera con una dinámica muy positiva propia de los arquetipos de Platón, Kant y Jung. Empatía, altruismo, bondad, justicia, belleza, amor. Es decir, cambia rotundamente la dinámica de la persona. Entonces, uno se pregunta, ¿y cómo es que nos cuesta tanto que aflore nuestra auténtica identidad, la que persiste a pesar de la muerte clínica, como hemos demostrado objetivamente y científicamente con la física teórica en las experiencias cercanas a la muerte? Porque el ego tiene unas potentísimas armas que lo que hace y procura es tapar, ocluir, evitar que se manifieste la supraconciencia. Es un enemigo interno que tenemos. Ni doctor. más ni menos. Es un gran enemigo. ¿Y cuáles son las armas del ego? Las armas del ego, la ignorancia. Lo que le he dicho antes, la gran masa de la sociedad no sabe todas estas cosas y los poderes fácticos, políticos y medios no interesa que lo sepan. Encaja totalmente con el plan, ¿no? Exacto, no interesa que lo sepan. Potenciemos el ego a toda máquina. A tope. Es que la educación que se establece en nuestra sociedad es precisamente el niño cuando nace, es supraconciencia, es Dios. Es Dios. Y la educación que le hacemos, ¿qué es? Tapar la supraconciencia y estructurarlo de acuerdo al ego, porque es lo que la sociedad exige. Y si uno se desvía, rápidamente lo consideran anormal y lo vuelven al redil. Tienes que meterte en la carrera. Exactamente, ni más ni menos. Las armas del ego son ignorancia, afección por lo material. Todos queremos tener cosas,
ahora compro el coche, el reloj, el viaje, la casa. En tercer lugar, el egoísmo. Todo para mí, los demás que cada uno que se espabile. Y en cuarto lugar, y esto es importante, amigo Iker, miedo. Hay que pensar que todo miedo, por banal que parezca, es miedo a la muerte y está provocado por el ego. ¿Por qué el ego tiene tanto miedo a la muerte? Porque como tiene un origen material, sabe que con la muerte física desaparece. Por esto el miedo, cualquier miedo en el fondo es miedo a la muerte y está provocado por el ego. El ego, por ejemplo, si nosotros intentamos orar devotamente, centrando nuestra mente en un solo pensamiento o meditando, y yo solo les digo a las personas, intenten estar un minuto con la mente centrada en un pensamiento o con la mente blanca. Verán que es imposible. Imposible. El ego enseguida, o un ruido, un pensamiento, un recuerdo, enseguida, rápidamente, ¿qué? El gran bombardeo de estímulos para distraer nuestra mente. La meditación o la oración devota lo que hace es precisamente una técnica que te enseña... ¿Qué es la oración devota, doctor? ¿Rezar? Rezar devotamente quiere decir no rezar pensando en otras cosas, sino pensando en Dios, en Jesús, en la Virgen, la devoción de cada uno. Rezar es lo mismo, es centrar nuestra mente en un solo pensamiento. Y cuando uno centra en un solo pensamiento, esto es una técnica, si después quieres lo comentamos, hay un camino, unos pasos y al final se contacta. Focalizar es muy importante, ¿no? Totalmente, es que si no, enseguida... Lo hemos comentado, enseguida el ego procurará bombardearte de estímulos y distraerte, es imposible. Y hoy en día más, doctor, que estamos aquí, a ver qué han dicho, tal, ha subido la acción, el periódico ha escrito esto de mí. Exacto. Es todo el rato así. Todo el es rato. el ruido, siempre ha habido ruido, pero el dial que tenemos ahora continuo, es brutal. ¿Y qué pasos son esos, doctor? Aunque sea, se puede dar alguna indicación. Sí, esto, la manera de contactarla... Para contactar con la supraconciencia se puede hacer de dos maneras. Inconscientemente son las experiencias cercanas a la muerte. ¿Te pasan? El enfermo está clínicamente muerto y entonces él, si lo conseguimos recuperarlo con las medidas de reanimación cardiorrespiratoria y operando por la causa que sea la muerte clínica, y se recupera, entonces ellos nos cuentan que durante el tiempo que estaban clínicamente muertos, coincidiendo con electrocardiograma plano y electroencefalograma plano, entonces tienen las vivencias. Esto es la experiencia cercana a la muerte que manifiesta la supraconciencia de manera inconsciente. Pero hay formas de conseguir contactar con la supraconciencia de manera consciente. Y esto es, el mejor método es la meditación. Meditación. Meditar es ni más ni menos que lo mismo que la oración devota. Es centrar nuestra mente en un solo pensamiento. Esto requiere una técnica. Son las numerosas técnicas que hay de meditación que hay. O sea, muchas. Algo milenario que viene de hace no sé cuánto y un académico, un científico como usted, doctor, que podría alguno pensar que es una contradicción, está dando la razón a estas sabidurías antiguas que ya lo sabían. Totalmente, totalmente. Miren, las filosofías antiguas, sobre todo el hinduismo, el budismo tibetano, el taoísmo, en sus libros sagrados, los Vedas, Upanishads, escrito en el siglo VIII al siglo III a.C., Bhagavad Gita, siglo V al siglo II a.C., nos están diciendo lo que estamos nosotros descubriendo ahora. Ahora. En primer lugar, nos dicen que todo lo material que nosotros vemos es energía que nosotros colapsamos. Todo lo que vemos es una ilusión. Todo lo material que vemos es energía que colapsamos nosotros. Somos co-creadores del universo. El determinismo del método científico es falso. Nosotros colapsamos la energía a materia. Esto en los Upanishads ya sale, que ellos dicen que todo lo material es una ilusión y lo definían con el término de Maya. Maya es la ilusión de que lo material en realidad es energía que nosotros colapsamos a materia. O sea, ellos ya lo decían. Pues una vez uno se centra en un pensamiento, tiene que relajar el cuerpo físicamente, relajar la mente, controlar la respiración. Hay técnicas que emplean la respiración como base y otras diciendo un mantra que se llama, que es una palabra, normalmente es en sánscrito.
una vez usted consigue esto, es muchas horas de experiencia esto. El próximo paso es que usted pierde la conciencia de su cuerpo. Usted ya no se entera que tiene brazos ni piernas. Y entonces entra en una situación de paz, de armonía, de gozo, de tranquilidad. Y no siempre, pero cuando tiene la suerte, en el momento que contacta con la supraconciencia, ¿usted qué nota? Nota una cosa maravillosa, lo mismo que nos dicen los pacientes en la experiencia cercana a la muerte. Usted nota una sensación de abertura, de amplitud. Usted está unido a todo. Usted es universo, es naturaleza, está hermanado a todo. Y lo que nos hermana es el amor. Usted nota esta sensación. Entonces usted cuando mira una cosa, un pájaro, una rosa, un árbol, una puesta de sol, usted ve la divinidad en todo, la esencia, la maravilla. Con el ego miramos una rosa, una más, tal como la veo me olvido. Cuando usted la mira con la supraconciencia, usted ve la esencia, es perfecta una rosa. Usted ve un pájaro, es anatómica y fisiológicamente es perfecto como está hecho y cómo puede volar. Ve usted la esencia de todo. Ve usted la mano de la conciencia primera, de la inteligencia primera. Y se puede luego con esa conciencia, doctor, porque dice, bueno, ahí están los pasos, tienen que ser una experiencia, cada uno la tendrá a su manera, pero uno luego puede vivir en la vida cotidiana que le van a seguir exigiendo para desarrollarse con esa supraconciencia. ¿Se vuelve cada X tiempo o qué pasa? No, cuando ha contactado usted con ella, cambia rotundamente, en el sentido de que usted es capaz de gestionar muy bien las emociones. Si una persona le agrede, con el ego usted intentará agredirlo más. Claro. Cuando usted ha contactado con la supraconciencia, si alguien le agrede, ¿sabe qué piensa usted? Pobre, qué poco evolucionado está. Está tan materializado. No es muy gráfico, doctor, no se entiende enseguida, no se dejará agredir, como es lógico. Si a mí me atacan, claro, o atacan a mi esposo, a mis claro, hijos, yo los defenderé físicamente. Pero nos entendemos. Pero yo sé gestionar. No estás en ese nivel de la batalla. Exacto. No es aquella situación hiperérgica que al más pequeño estímulo explotas. Sabes gestionar muy bien las emociones. Y esto, por supuesto, redunda en todo el organismo. Totalmente. Entonces el sistema inmunológico se potencia, tienes menos enfermedades infecciosas, autoinmunes, menos problemas de cáncer, no produces tanta enfermedad arteriosclerótica, porque ya hemos dicho que el estrés, la tensión, el ego nos aboca a esta situación de enfermedad orgánica, ya hemos dicho que más del 90% son orgánicas, por esta situación de estrés continuado, por liberación de cortisol y catecolaminas. Yo creo que mucha gente, doctor, después de esta segunda charla, pensarán, bueno, qué maravilla, qué apasionante, voy a intentarlo, Otros dirán, no, es imposible, es demasiado difícil, allá cada cual, el mundo está estructurado de tal forma que no podemos salir de aquí. Pero fíjate, yo creo que es un anhelo muy positivo, es decir, ahí dejas una serie de claves para decir, tenemos un gran tesoro interno. A mí me ha pasado, por ejemplo, doctor, que no me pasa, pero me ha pasado, tenía una gripe de estas, volvía de Nueva York. Cuando estás mal, qué maravilla es volver a sentirse bien. Y cuando te vuelves a sentir bien, ¿no te ha pasado? Da la sensación de que todo te sabe mejor, de que todo era más hermoso, de que las pequeñas cosas, porque has estado muy fastidiado. Esta forma de supraconciencia, cuando se ve la luz esa, imagino que es como decir, oye, acuérdate, ten esta sensación de que todo es, a pesar de los problemas, fantástico y liberador, ¿no? Y yo creo que es un mensaje maravilloso. Por eso te decía, doctor, que no me extraña que haya mucho eco por parte de la gente, y también había algunos problemas porque alguna gente, incluidos en el ámbito científico, religioso, mediático, político, no les interesará esta revolución de reconocer tu supraconciencia. Pero ha dado del doctor Sansegarra incluso unas pautas que además creo que no son nada caras, están al alcance de cualquiera, ¿no? Actualmente está muy en boga en nuestro entorno occidental la meditación. La meditación. Todos los científicos han ido en los últimos años indicando que esa focalización, pensamiento, meditación es como una sanación interna. Todo el mundo. Más del 90% de los premios Nobel de física teórica en los últimos 100 años creen
en esta supraconciencia, en una conciencia primera, una inteligencia primera, un diseñador inteligente. Es el principio de todas las religiones. Le podemos llamar Dios, Jehová, Alá, Brahma, Tao, registro acásico, cada uno le llama. Hay una inteligencia primera que está fuera del universo y que ha hecho el universo. Y que esta inteligencia primera se manifiesta en cada uno de nosotros con la supraconciencia. Y en el momento que contactamos con esta supraconciencia, Iker, la vida es maravillosa, la vida es un regalo, la vida es un milagro. Entonces, cuando uno ve, como veo yo, que mis chavales jóvenes, la juventud, de los 10 o 15 años a los 35 se suicidan, pienso, pobres, que lejos están de su realidad existencial. Su realidad existencial es otra. Están totalmente engañados por su ego. ¿Y por qué están dominados por el ego? Por este entorno social, familiar que hemos dicho, que hemos comentado, que les induce, les conduce a un dominio total del ego y a tapar, ocluir su auténtica realidad existencial. Doctor, última pregunta. ¿Tú eras muy diferente antes? Sí, sí que lo era. Yo me eduqué en un entorno de la posguerra difícil y tengo que agradecer muchísimo a mis padres que hicieron un gran sacrificio, 3 hijos, 2 arquitectos y un médico. Lucharon mucho para darnos una educación en un entorno cristiano. Pero llegó un momento que yo entonces me hice las preguntas que se hace todo el mundo. Yo ya no quiero creer por dogmas, que me digan esto por fe hay que creerlo. Yo quiero pruebas objetivas que me demuestren que esto es verdad. Y no las encontraba. Entonces me aparté. Lógicamente tenía unos principios, unos valores que me inculcaron mis familia, mis padres, que se lo agradezco infinitamente, y mi esposa, que me ha ayudado muchísimo. Mi esposa me ha enseñado a querer. Fíjate que es importante esto. Y haciendo cirugía aún me volví más científico, claro, más morfológico, fundamentándome en la morfología, la anatomía y la fisiología. Pero en el momento que contacté con esto, con estas experiencias cercanas a la muerte, entonces dije, esto pasa algo aquí. Empecé a investigar, y entonces cuando vi esto y comprobé estas pruebas objetivas que me demuestran que no son sueños, que no son alucinaciones, que es verdad, dijo, yo quiero contactar con mi supraconciencia. Entonces hice un curso muy avanzado de meditación de 1500 horas y lo hacía con electroencefalograma. No fastidies. Para ver el cambio de el cambio de las ondas que te sometiste al propio estudio para observar qué pasaba en tu cerebro. Con electroencefalograma, para ver el cambio de ondas que se producen. Hay 5 tipos de ondas en nuestro cerebro. Entonces, cuando uno entra en estados profundos de meditación, esto cambia. De beta pasamos a alfa, pasamos a teta, es decir, cambia. Y en determinadas circunstancias, de gamma, que son en momentos de gran actividad neuronal. Y entonces yo descubrí la supraconciencia. Buah, doctor, impresionante, impresionante. ¿Por qué? Porque quizá el hecho de que se haya producido, y no ha ocurrido antes en nuestra historia, este impacto de un doctor tan orgánico, tan metido en la materia y que se haya convertido en un auténtico influencer de la supraconciencia, la espiritualidad, la otra luz que cuando se ve ya no se puede dejar de ver. ¿Por qué intuyo yo que hay toda esa materia auténtica? Pues porque el propio doctor ha sido sujeto de la propia aventura. No te habla alguien que ha leído 100.000 libros, por mucho que sea un erudito, pero no ha experimentado en sí mismo el cambio. Ah, maravilloso, doctor. Te deseo todo lo mejor. No me extraña que te vaya genial, es parte de la supraconciencia. Como siempre decimos, hay que luchar incluso con el ego del éxito, pero tú lo tienes muy claro. Nos das una gran lección, lo transmitimos a miles de personas y eso también es bonita labor. Yo, aunque estoy siempre muy metido en batallas, creo que al final soy muy consciente de qué bonita es esta labor, de poder estar aquí e influir en un montón de gente con lo que estás diciendo ahora, por ejemplo. Somos afortunados, Iker. Lo creo. Aquella frase tan maravillosa de la Madre Teresa de Calcuta, el que vive sin servir no sirve para vivir. Es maravilloso esto. Cuando tocas la supraconciencia, contactas con ella, lo que te da auténtico sentido a la vida es dar, ayudar, empatía, altruismo. Y lo que estás haciendo tú, que ayudas, abres conciencias, ayudas, abres puertas de esperanza, esto es maravilloso. Doctor, hasta la próxima. Te agradezco la labor que haces. Yo a ti te la agradezco, doctor. Muchas ¿Cómo no? gracias. Gracias.
toda la luz del mundo y ánimo con la labor, y cuando saques el siguiente estudio, por favor, ahondaremos en él porque me parece maravilloso. El doctor Sanz Segarra volvió, el revolucionario de la supraconciencia, volvió, y ahí les dejo una serie de códigos, y yo espero que haya sido con el mismo impacto, la misma sensación y asombro también por parte de todos ustedes. Bueno, cambiamos de tercio.